Hola, mi nombre es Alejandro Villa y hoy les quiero comentar sobre lo que es el trabajo de un flujo editorial. Lo que primero hay que entender lo que involucra una editorial tradicional. Es lo que nosotros conocemos normalmente cuando recibimos la información de un autor, de un investigador, recopilador, etcétera, en donde nos entrega ciertos archivos de distintos formatos, como es el .doc o el .txt, entre los más conocidos. Luego que nosotros recibimos los textos, ¿cierto? Viene la parte de edición, a lo mejor traducción, redacción, ¿verdad? Referencia, lo que es finalmente podemos decir que es una línea editorial. Sin embargo, no está exento, ¿cierto?, de tener correcciones, actualizaciones, consultas, hasta errores. Finalmente, cuando nosotros tenemos como un máster, ¿cierto?, de esta toda la información que nos entregó el autor, nosotros podemos, ¿cierto?, diagramar en programas de diseño, como es el caso de InDesign, para poder tener una salida, en este caso un PDF. Un PDF que nos sirve para la parte de impresión, el papel, y también, ¿por qué no?, un PDF en baja, para entender lo que tímidamente vamos a entender como libro electrónico. ¿Qué propuesta y qué modelo técnico voy a presentar a continuación? Es lo siguiente. Para el próximo año, el 2013, y ya a fines de este año, estamos hablando de que existe Word 2013. Las ventajas que tiene Word 2013 es que no solamente va a reconocer mis archivos Word, como es lógicamente, sino que además va a entender y va a poder editar archivos PDF. Por lo tanto, si no tenemos nuestro original Word, pero tenemos un background, ¿cierto?, como un PDF, vamos a poder editarlo finalmente en este software. Lo que es más importante aún es que Word 2013 ya está basada en tecnología Office 365. Esto significa, ¿cierto?, que ya vamos a ser capaces de levantar nuestro contenido a un servidor, a un concepto nube que luego voy a comentar. Pero, ¿cómo lo pasamos a la parte de diseño? Para eso existen varias soluciones y una se trata de InCopy, que es un archivo, ¿cierto?, es un programa que se comunica con InDesign. Este archivo, InCopy, ¿cierto?, lo que va a hacer es rescatar los textos, ¿verdad?, y traspasarlos al diseño InDesign, que finalmente es el que nosotros vemos impreso. ¿Quién tiene que manejar y administrar todos estos archivos para que sea un continuo, para que sea un texto vivo? Es un CMS. Un CMS es un Content Management System en que está basado en distintas tecnologías. Puede ser una tecnología Joomla, Drupal o .NET de Microsoft, que me permiten, por ejemplo, personalizar mi propia interfaz según los requerimientos que yo quiera. La otra opción que tengo es comprar licencias. Hay empresas como Accenture, Beyond y Goodwin que ya tienen esto como solución, por lo tanto yo podía acceder también como parte del proceso de usuario para poder implementar esta tecnología dentro de mi casa editorial. Sin embargo, una vez que nosotros tenemos un CMS andando, nosotros somos capaces de poder subir a la nube conectado con lo que te comentaba anteriormente de Office 365, alojado en un servidor dedicado a esto. Esto es sumamente importante porque para que haya un control, ¿verdad?, y un seguimiento de los archivos que nosotros estamos trabajando, tenemos que tener servidores dedicados. Una vez que nosotros tenemos un servidor dedicado, un CMS andando, nosotros podemos aplicar todo esto en una aplicación para web. Es decir, que basta que los usuarios entren a través de su Internet Explorer u otro navegador, a través de un password y contraseña, y puedan acceder a la información de textos y diseño. Todo esto va a ser manejado a través de un lenguaje XML, que es un lenguaje etiqueta, que me va a permitir a mí, ¿cierto?, como usuario, entender por qué un título de mi archivo Word es un título en mi archivo InDesign, o por ejemplo la salida de un libro electrónico como un formato EPUB. Una vez que tengo eso andando, podemos hablar de un sistema editorial. Cuando yo tengo un sistema editorial, ya podemos sacar bastantes ventajas con respecto a sus salidas y distribución. Tengo mi CMS andando, tengo mi nube, mi repositorio, ¿cierto?, de archivos funcionando, y tengo mi programa de diseño, ¿verdad?, que es el que me arma finalmente lo que nosotros vemos en un ejemplar, ¿cierto?, que sea impreso. Nosotros podemos generar que a través de la nube los contenidos del diseño final se pueda intercambiar a través de XML y TXT, cosa que siempre tener la última versión a mano en el momento de que haya habido un cambio, por ejemplo, en el software de diseño. Finalmente podemos generar un PDF de impresión, un PDF liviano para web, y lo que se está ocupando ahora, un libro electrónico de formato EPUB de licencia abierta, que ya me permitiría, ¿cierto?, con un PDF web y un EPUB,
publicar, ¿cierto?, en una página web o HTML. Sin embargo, si nosotros quisiéramos publicar en una tienda electrónica especializada, tendríamos que pasar por un software que se llama EPUB Checker para que nosotros podamos publicar, ¿verdad?, en tiendas especializadas como es Amazon, App Store o Barnes & Noble, por ejemplo. Sin embargo, esta tecnología nunca descansa. Ya aparece, ¿cierto?, en el lenguaje web lo que es el HTML5 y el CSS3, lo que me va a permitir, ¿cierto?, hablar en un futuro inmediato lo que es un HPAV. Es decir, nosotros vamos a decir que el EPUB, que está en sus versiones 2.0 y 3.0, podríamos decir que la versión 4.0 del formato EPUB es un HPUB con una integración mucho más abierta en cuanto al diseño y a la apariencia, ¿cierto?, de mis publicaciones como yo quiero verlas. De igual forma ya podemos alimentar a través del HPAV, a través de HTML5, ¿cierto?, nuestras aplicaciones de tecnologías iOS o Android, ¿cierto?, para distintos dispositivos, para finalmente tener todo el abanico de dispositivos al alcance y de descarga para los usuarios que quisieran ocupar o ver o leer nuestros documentos. Con respecto a la difusión, ya tenemos nuestros medios, tenemos montada nuestra página web, tenemos nuestros documentos o libros, ¿cierto?, en tiendas especializadas, y también podríamos tener ya, ¿cierto?, nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Por lo tanto, la difusión aquí tiene que ser con varias herramientas, y algunas que se proponen son las siguientes. Primero, trabajar la metadata para las búsquedas de buscadores automatizados como Google, por ejemplo. El uso de QR para lector de dispositivos móviles impresos sobre la misma página web. Y sin duda uno de los factores más importantes es tener redes sociales como Facebook y Twitter que retroalimenten la información que un usuario quisiera rescatar o pedir. También es importante tener videotutoriales de cómo ocupar el sistema, cómo bajar, ¿cierto?, por ejemplo, publicaciones, etcétera, a través de YouTube. También sería bueno una forma de difundir esto hacia institutos, universidades o escuelas especializadas de economía, desarrollo, población, etcétera, un tríptico, ¿cierto?, que contenga la información y tutoriales de cómo se ocupa, hasta finalmente generar una especie de charla o una gira de conferencia en que explique, ¿cierto?, a las casas de estudio cómo se ocupa este sistema. Para terminar, ¿cierto?, es un gran abanico de oportunidades, las tecnologías siguen avanzando y están para ayudarnos a hacer que nuestro trabajo sea mucho más fácil. Muchas gracias.